Bueno, queridos patitos, con propósito de esta circunstancia de constitución, Somalia y todo esto, vamos a comentar brevemente este asunto de que Human Rights Watch pide al Parlamento de Somalia que rechace una enmienda constitucional para reducir la mayoría de edad. Evidentemente, sin entender el trasfondo geopolítico e histórico de la zona, no se puede uno llegar a comprender todos estos elementos. Por ejemplo, el hecho de que Italia hasta 1960 tomara parte del territorio actualmente somalí, con el fideicomiso que viene desde los tiempos de los años 30 y antes, referido a la importancia del Duce, que evidentemente tiene su relevancia a la hora de la división de la Somalia británica, la Somalia italiana, y el hecho de que en su independencia, en los años 60, luego tengamos a Siad Barre en el ámbito de Somalia y el ámbito de los herederos de Haile Selassie cuando es depuesto en 1974, con esa guerra entre 78 y 79 entre Somalia y Etiopía por el Ogadén. Por tanto, ahí tenemos que empezar a entender dos regímenes marxistas-leninistas que curiosamente lucharon por la proyección de una base militar naval soviética que pudiera proyectar el poder de la flota roja sobre el Océano Índico para lo que sucede en Tatu, en Líbano, en Siria, no Líbano, en Siria, está cerca de Líbano, pero en Siria, Tartu está en Siria, y por tanto esa capacidad de proyectar con una base que organicen ellos para la dimensión global, cosa que no tenían hasta los años 70 los soviéticos en todo el mundo, porque los Estados Unidos sí lo tenían, por regímenes amigos y la posibilidad de bases compartidas, como por ejemplo en el ámbito de Rota, en Cádiz. Por tanto, ese marco general con 1985 y un elemento que suele ser tergiversado con aquel We Are the World, USAID, o sea, for África, la ayuda de Estados Unidos, humanitaria y todo esto, pero olvidamos el hecho de que la estructura endógena del marxismo-leninismo llevó a la capitulación de la agricultura tradicional, sino a través de la colectivización, cosa que habían vivido la Unión Soviética, China, Vietnam, Laos, Camboya, Cuba, todos los países de regímenes marxistas-leninistas con el ámbito de la colectivización del ámbito agrícola y ganadero, cosa que evidentemente sucedió en Etiopía y pasó en Somalia. Y por tanto el hambre fue inducido, no porque solamente hubiera un ámbito de sequías y todo esto, sino porque se destruyó la capacitación tradicional del país en base a un prejuicio, cosa que, por ejemplo, en el ámbito de Afganistán, creo que lo hemos comentado en algún vídeo correspondiente a este ámbito, se estableció la idea de que las estructuras tradicionales de Afganistán debían de ser eliminadas por lo que habían aprendido en la Patrice Lumumba de Moscú, y eso significaba que la destrucción de ese sistema tradicional llevaba a la asunción de no sustitutos, sino de la creación de un nuevo sistema político, y por tanto obligaban el hecho rural de la cobertura social del ámbito religioso, y por tanto esa destrucción del sistema tradicional llevaba a una vaciamiento, a un vacío de poder, a una ausencia de algo que luego sería ocupado por los que acabarían siendo los bullarines, los luchadores por la libertad y todo esto, y que acabaría siendo el caldo de cultivo de los ámbitos terroristas de yihad, Al-Qaeda y todo esto. Por tanto, lo mismo que se dice, ¿no? Que Estados Unidos es el responsable de Al-Qaeda, que si fundaron o no fundaron, fueron los que dieron el golpe de Estado en 1979 en Kabul, los que realmente dieron la oportunidad para la creación de la yihad global y de Al-Qaeda y de Estado Islámico y de todo lo que tiene que ver. Por lo tanto, la Unión Soviética y sus hijos herederos son los que en 1979 en Kabul forzaron la creación en diferido de estos grupos terroristas de cariz islamista. Y por tanto, sin todos estos elementos no puede querer ser alguien que sabe, pero debe de tener interés, tener ganas de aprender, ganas de profundizar, ganas de acercarse a la realidad para entender situaciones como esta de Somalia, en donde esta ONG, Human Rights Watch, dice que esta medida pone en peligro los derechos de los niños ante el riesgo de matrimonio infantil, mutilación genital femenina. Es interesante porque va a lo micro, va al detalle, va al ámbito concreto. Matrimonio infantil.
No podemos sustraernos del hecho de que alguna vez el amigo Alberto Pleguezo nos ha dicho que cuando hay una violación, el hecho de que en hilo temporal la mujer tuviera que casarse con el violador era porque la mujer, al haber sido marcada, tenía una incapacitación de poder casarse a continuación, y la mayor pena que le podían poner al violador era atarse matrimonialmente a esa mujer, por la garantía de la supervivencia socioeconómica y todo esto. Por tanto, el marco general puede tener un elemento de componente concupisciente del ámbito temporal en el que se produce, que a veces luego se desaparece y por tanto luego no se entiende esas tradiciones que nos explican, sobre todo porque hay gente que no tiene ganas de estudiarlo a fondo y no tiene ganas de comprender qué sentido pudiera tener en el pasado. Otra cosa es que no tenga el sentido en el futuro, cuando hemos aprendido, por ejemplo, derechos humanos, la individualidad, la capacitación de las personas de tomar decisiones propias, y por tanto esto hay que poder profundizarlo más allá del dogma, más allá del interés particular, más allá de otras circunstancias, poder incardinar un ámbito de comprensión de la realidad, cosa que evidentemente a veces no se hace, simplemente se coge el titular y aquí paz por gloria y voy a imponer mi visión al mundo, orbi et orbi. Y por tanto eso siempre debe de ir a fracaso. Y normalmente lo suele pasar. La ONG Human Rights Watch instó al Parlamento de Somalia a rechazar una enmienda constitucional que permitiría reducir la mayoría de edad, lo que podría incrementar el riesgo de matrimonio infantil y de ciertas formas de mutilación genital femenina. Hemos de decir que a veces hay una mayoría de edad efectiva para ciertas cosas y luego para otras no tiene lugar. Incluso esas coberturas que a veces en el ámbito occidental para aquellos que han tenido el delito en determinadas fechas, entre los 12 y los 16 años, 16 y 18, a partir de los 18 tiene una u otra calificación. Pero bueno, la directora adjunta de África de Human Rights Watch, Letitia Bader, ha pedido al Parlamento somalí que desista de su esfuerzo de debilitar las protecciones constitucionales para los menores, especialmente de las niñas. Y ha hecho un llamamiento a los socios para que presionen al gobierno del país africano a que cumpla con su compromiso en virtud de los derechos humanos. La enmienda pretende fijar la edad de madurez a los 15 años y la edad de responsabilidad a los 18 años. Adoptar esta medida, según ha recordado Human Rights Watch, sería contrario a las obligaciones de Somalia en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que defiende al niño como toda persona menor de 18 años. La práctica, este nuevo umbral de edad, corre el riesgo de reforzar las ambigüedades existentes en la legislación somalí. Por ejemplo, la Constitución de Somalia no define el concepto de mutilación genital femenina, sino que se limita a afirmar que la circuncisión de la circuncisión femenina es una práctica consuetudinaria, cruel y degradante. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha informado que Somalia tiene una de las tasas de mutilación genital femenina más altas del mundo, con un 99% de niñas y mujeres de 15 a 49 años que se han sometido a la ablación del clítoris. El Parlamento de Somalia parece dispuesto a aprobar enmiendas a la constitución del país que podrían someter a generaciones de niños a prácticas dañinas, ha indicado Bader, agregando que las reformas constitucionales deberían en todo caso ayudar al gobierno a proteger mejor los derechos de los niños. Evidentemente, el asunto constitucional es algo que está presente, pero pierde parte del cariz en primer término porque parece que estas prácticas ya se estaban dando, y por el otro, que Somalia es un estado débil, dicho de manera diplomática, es decir, de manera suavecita, porque a pesar de que hay algunas noticias que puedan ser buenas en el último mes y medio, como por ejemplo el hecho de que Somalia se convierte oficialmente en miembro de pleno derecho de la Comunidad Africana Oriental, y es que las fuerzas de seguridad pues mataron a 35 presuntos miembros de Al-Shabaab en el sur de Somalia, y Somalia en paralelo se había convertido oficialmente
miembro de pleno derecho de esa Comunidad Africana Oriental, EAC, en sus siglas en inglés, tras depositar los documentos de ratificación al hilo de las negociaciones concluidas en el año pasado, 2023. La República Federal de Somalia es oficialmente un miembro de pleno derecho de la EAC tras depositar su instrumento de ratificación ante el secretario general de la EAC en la sede de Arusha, Tanzania. Ha dicho el organismo en un mensaje en su cuenta de red social X, antes Twitter. Tanzania se había desplazado una delegación somalí encabezada por el ministro de Comercio e Industria, Jibril Abis Rashid Haji Abdi, con el objetivo de completar el proceso de adhesión, según ha informado la agencia estatal somalí de noticias SONA. Así, el ministro ha expresado su agradecimiento a la EAC por aceptar el ingreso de Somalia y ha hablado de logro histórico para Mogadiscio. Además, ha reiterado el compromiso de Somalia para contribuir a los objetivos del organismo regional y estrechar los lazos con los Estados miembros. Somalia pasa así a formar parte de un bloque que integran Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania, Ruanda y Uganda, tras unas negociaciones muy complicadas, dado el escepticismo demostrado por algunos miembros del grupo sobre la incorporación somalí. Dada la libertad de movimiento entre los ciudadanos de la EAC, existía el temor a que los miembros del grupo terrorista Al-Shabaab, el más peligroso de Somalia y uno de los más sanguinarios del continente africano, pudieran viajar con más facilidad por estos países. Las autoridades somalíes anunciaron la muerte de esos 35 presuntos miembros de Al-Shabaab que hemos comentado, vinculado a la organización terrorista Al-Qaeda, en una serie de operaciones llevadas a cabo en la región de Bajo Yuba, en el extremo meridional del país africano. Según las informaciones recogidas por SONA, las operaciones han sido llevadas a cabo con apoyo de las fuerzas de seguridad de Jubalandia y las localidades de Muse, Haji, Malailai, Turdo y Bashasafka. Asimismo, hay 7 sospechosos detenidos. Somalia incrementó en los últimos meses las ofensivas contra Al-Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte de una serie de decisiones adoptadas por el presidente Hassan Sheikh Mohamud, quien prometió asumir el cargo, poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano, lo cual, evidentemente, como ha dicho más de uno, es un problema porque cuando tú te apoyas en clanes y milicias locales, estás asumiendo cierta estructura que en definitiva tú no controlas, sino que estás estableciendo un marco sucinto, no integrado, no federal realmente, sino con anexos externos, por decirlo suavemente. Y eso que, ciertamente, hay noticias buenas igualmente, como es el hecho de que el Club de París cancelara el 99% de la deuda de Somalia con el organismo. Estamos hablando de que a mediados de marzo de este año 2024, Mogadiscio aplaudió la medida y prometía trabajar de cara a crear espacio fiscal para servicios públicos. El Club de París anunció el acuerdo de cancelar 2.000 millones de dólares de la deuda de Somalia, lo cual supone el 99% de los fondos adeudados por Mogadiscio al organismo, una iniciativa supervisada por el Fondo Monetario Internacional, FMI, tras una serie de compromisos con las autoridades somalíes. Hemos de recordar que 2.000 millones es el presupuesto de Haití. Así, el club de París, fundado en 1956, e integrado por países que buscan soluciones coordinadas y sostenibles para países pobres, fuertemente endeudados, han detallado que hay un consenso para la cancelación de deuda de Somalia y trabajar para restaurar la sostenibilidad de la deuda del país. Los acreedores del Club de París aplauden la determinación de Somalia para seguir aplicando una estrategia exhaustiva para la reducción de la pobreza y un programa ambicioso de reformas económicas para crear los pilares para un crecimiento económico sostenible e inclusivo, ha manifestado. En este sentido, ha hecho hincapié en un comunicado publicado en su página web de que Somalia se ha comprometido a usar el espacio fiscal facilitado por este tratamiento de la deuda para áreas de gasto prioritario identificadas en la estrategia de reducción de la pobreza del país, principalmente sanidad, educación, infraestructura básica. Por su parte,
el ministro de Finanzas somalí Bihi Iman Ige ha dado las gracias a los acreedores del Club de París por el acuerdo para una cancelación total de la deuda de Somalia, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, antes Twitter. Tras este paso histórico, esperamos firmar acuerdos bilaterales con acreedores individuales para finalizar el proceso. Lograr un alivio total de la deuda transformará el futuro de Somalia y permitirá a nuestro gobierno crear espacio fiscal para servicios públicos avanzados. La decisión llega después de que la finalización de la iniciativa para la condonación de la deuda del FMI en diciembre de 2023 permitiera a Somalia ser seleccionable para un alivio total de 4.500 millones de dólares, unos 4.110 millones de euros, de su deuda externa tras más de 3 décadas fuera del sistema financiero internacional por la guerra civil y la amenaza terrorista. El Club de París ya anunció en abril de 2020 un acuerdo para cancelar 1.400 millones de dólares, alrededor de 1.280 millones de euros de deuda externa de Somalia, para facilitar a las autoridades una reestructuración de su economía ante la grave crisis humanitaria en el país africano. Pero estas noticias positivas no van acompañadas sino también de noticias negativas, como comentábamos en su momento referido al acuerdo entre Somalilandia y Etiopía. Y es que Somalia pidió a Etiopía que reconsiderara sus ambiciones expansionistas tras el acuerdo con Somalilandia, decía el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, en el final del mes de febrero del año 2024 en el que estamos. Condenaba el intento de anexión ilegal de parte de su territorio y alerta del impacto de la situación sobre la lucha contra Al-Shabaab. Hemos de reconocer ciertamente que hay por lo menos dos entidades que no controla, una desde hace bastante, como es Somalilandia, y otra que comentaremos después, como es Puntland. Las autoridades de Somalia reclamaron a Etiopía, que tiene sus problemas internos, tiene sus vocaciones exteriores, el hecho de intentar tener una salida directa, que no será por Eritrea, que hasta 1993 era parte de Etiopía, que no será por Djibouti, la llamada Somalia francesa, que es un país pequeñito y por tanto pueden dejarse hacer, pero a pesar del dinero no es una solución válida y estructural para Etiopía, y han buscado esa idea a través de Somalilandia. Por tanto, esas autoridades de Somalia, que dicen que su país no solamente es lo en torno a Mogadiscio, sino también Puntland, también Somalilandia, es decir, todo el país que supuestamente era Somalia en 1992, antes del desencadenamiento de todo el elemento final de desestructuración que llevó a lo que vemos en Black Hawk Derribado, la película de 2001, del señor Ridley Scott. Por tanto, pide a Etiopía que reconsidere sus ambiciones expansionistas y ha vuelto a afear a Addis Abeba el memorándum de entendimiento firmado con las autoridades de la región semiautónoma de Somalilandia, rechazando firmemente por Mogadiscio, que ha aprobado una ley para anularlo. La misión de Somalia ante Naciones Unidas ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que Etiopía debería comprometerse estrictamente en la línea de las normas y principios del derecho internacional y ha mostrado su apego a la buena vecindad y a fomentar el respeto mutuo y la cooperación. Así ha expresado su grave preocupación por la desinformación difundida un día antes por la misión de Etiopía ante la ONU, y ha afirmado que el comunicado de Addis Abeba carece de precisión factual y es engañoso. En particular, la afirmación absurda de que el intento de anexión ilegal por parte de Etiopía de territorio somalí es beneficiosa para ambas partes y refuerza el erróneo plan etíope para violar la integridad territorial somalí y poner en peligro la seguridad regional y global, han sostenido. Por otra parte, ha indicado que Etiopía ha perdido su credibilidad como país contribuyente de tropas a la misión de transición de la Unión Africana en Somalia, ATMIS, y ha reiterado que las acciones de Addis Abeba son contrarias al derecho internacional, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Existe el riesgo de repetir los logros ganados duramente en la lucha contra Al-Shabaab durante las 2 últimas décadas, ha lamentado.
Apenas un día antes, la misión de Etiopía ante la ONU había mostrado su decepción extrema por las críticas de Somalia al memorándum de entendimiento y argumentó que perpetúa una información abiertamente falsa y supone una acusación injustificable por parte de las autoridades somalíes. Asimismo, arguyó que el memorándum de entendimiento con Somalilandia no es contrario a las prácticas internacionales y dijo que es similar a lo que otros países han firmado para lograr acceso alquilado al mar. Etiopía no tiene intención de dañar los intereses de nadie, recalcó. Etiopía ha hecho enormes sacrificios y contribuciones a la paz y a la seguridad de Somalia. El progreso que vemos a día de hoy en Somalia fue ganado a costa de miles de vidas perdidas por Etiopía en la lucha contra grupos terroristas globales en Somalia, que han seguido siendo los más potentes, manifestó. En este sentido señaló que Etiopía y Somalia son vecinos eternos. Añadió que Etiopía está preparado para un diálogo con Somalia en plataformas bilaterales, en medio del repunte de las tensiones durante los últimos meses entre ambos países. El citado memorándum de entendimiento permite a Etiopía obtener acceso naval y comercial en préstamo durante un periodo de 50 años a cambio de que Addis Abeba reconozca la independencia de Somalilandia, que obtendría además parte de los beneficios de la explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope. Etiopía perdió el acceso directo al mar, como hemos comentado, en la independencia de Eritrea en 1993, después de 3 décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que unía Addis Abeba con el citado puerto en Djibouti, uno de los 5 vecinos costeros que incluyen a Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia. Las autoridades de Somalia no reconocen la autoproclamada independencia de Somalilandia, declarada en 1991, y que ningún país del mundo acepta, lo cual es curioso porque la autoorganización y la estabilidad interna de Somalilandia es envidiable. Mientras que la firma del documento entre las autoridades de la región semiautónoma y Somalia tuvo lugar precisamente en un momento en el que las autoridades somalíes y somalilandesas estaban acercando posturas, lo cual es alucinante e increíble este hecho. Mientras están tratando de forzar las posturas en un acercamiento, es cuando van y firman el asunto de Somalilandia con los etíopes. Es que no solamente está el tema de Somalilandia con respecto a Somalia y en el ámbito de Etiopía, sino también tenemos otro ámbito de proximidad. Y es que el Estado somalí de Puntland ha rechazado recientemente la nueva constitución y retira su reconocimiento al gobierno federal. Un gobierno que, como decíamos, ha ido trabajando con clanes y milicias locales, con todo lo que significa. Para la estabilidad y el futuro del gobierno federal, Somalia entraba, por lo tanto, a finales de marzo, en una nueva crisis política tras la aprobación de la enmienda que aumenta los poderes presidenciales. Las autoridades del Estado somalí de Puntlandia anunciaron que retiraban su reconocimiento al gobierno federal del país en un rechazo de las enmiendas constitucionales aprobadas ese final de marzo en esas situaciones del Parlamento de Somalia que ampliaban los poderes presidenciales y que las autoridades puntlandesas entienden como una amenaza gravísima a su estructura política como país. Una enmienda constitucional aprobada concede al actual jefe del Estado, Hassan Sheikh Mohamud, la capacidad para designar o cesar al primer ministro, algo que Puntlandia entiende como un impulso centralizador destinado, en último término, a arrebatar competencias a los estados del país. En este contexto, el gobierno regional de Puntlandia celebró una reunión extraordinaria de emergencia en la que se ha decidido que las enmiendas anulan las leyes y los acuerdos basados en el sistema federal que protegen el país. Por ello, y amparados en las provisiones de la Constitución de 2012, concretamente en el artículo 142, que preserva los poderes de las administraciones preexistentes hasta que se logre la armonía constitucional, así como la propia Constitución puntlandesa, que capacita a la región a reconsiderar su integración si percibe que el sistema federal ha sido distorsionado. Las autoridades puntlandesas han decidido romper relaciones con el gobierno federal de Mogadiscio. El gobierno de Puntlandia zanja la declaración final del encuentro, pierde todo reconocimiento y confianza en las instituciones del gobierno federal hasta el establecimiento de un sistema constitucional integrado en Somalia, de la cual Puntlandia forme parte. Analistas consultados por cierta emisora estadounidense llamada Voice of America
Interpretan la lucha de poder entre los dos altos cargos como una extensión de las fricciones entre el sistema federal de Somalia y las tensiones regionales de un país donde los clanes locales gozan de un extraordinario poder. Cualquier alteración constitucional suscita el escepticismo de los poderes regionales, como trasladaron el sábado antes de la finalización del mes de marzo, con el domingo de resurrección, un grupo de destacados políticos somalíes, entre los que estaban los ex primeros ministros Hassan Ali Jaire y Omar Abdi Rashid Ali Shamarque, quienes denunciaron en una misiva que estos cambios se han producido sin atender a la voluntad popular. El presidente ha llevado a la nación por un camino oscuro, agitación e incertidumbre política y ha puesto en peligro los esfuerzos de construcción del Estado, a presionar al Parlamento para que apruebe disposiciones controvertidas de la Constitución, dice el comunicado recogido por Voice of America. Otras polémicas enmiendas adoptadas consistieron en el debate sobre una reforma del sistema electoral del país para reintroducir el sufragio universal. Para enfado de las tribus locales, claves en el sistema de votación indirecta vigente durante más de medio siglo. La fijación del mandato de algunos órganos constitucionales gubernamentales durante 5 años y la consolidación de la existencia de 3 partidos políticos en el país en la promoción de un sistema multipartidista. El sistema de sufragio universal de momento ha quedado fuera de estas enmiendas, pero lo acordado el sábado era que las fuerzas somalíes discutan su aplicación en próximas fechas, siempre bajo aprobación parlamentaria. Es decir, tenemos el asunto de Somalilandia con Etiopía, la negociación entre Somalilandia con Somalia, en Mogadiscio, el ámbito de Mogadiscio con los clanes y milicias locales, el ámbito de Al-Shabaab, la relación con el Club de París y las deudas externas y el ámbito de la relación con los organismos regionales, el ámbito de Pulandia. Y recordamos todo esto cuando Human Rights Watch habla de la enmienda constitucional de reducir la mayoría de edad, cosa que realmente no es en la práctica algo que sea exacto, pero ellos se centran en lo importante, no en todo lo que acabo de señalar como pequeña lista de cosas que están sucediendo en Somalia, pero ellos se centran en lo importante. Es que, como diría Helen Lovejoy, es que nadie va a pensar en los niños. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, Gahur Berobat, Betty Helpien.